Los recientes atentados terroristas perpetrados en Francia y Austria, cuya autoría recae en seguidores del islamismo radical, han provocado una nueva ola de islamofobia en Europa, un continente con más de 24 millones de personas que profesan la fe musulmana, muchos de ellos migrantes o refugiados. La caída del muro de Berlín y el final de la Unión Soviética significó para Occidente lo que entendió como el final del comunismo y el final de una amenaza para esta civilización. Sin embargo, a inicios del siglo XXI, los atentados contra las Torres Gemelas significó también un antes y un después. Ahora el enemigo pasaba a ser el Islam y el terrorismo fundamentalista. En los años siguientes, Europa también vivió una serie de atentados que sirvió a los políticos para legitimar un discurso de odio que usaron para cambiar las políticas migratorias, así como revisar y reactivar nuevos controles fronterizos y marcar una seguridad nacional, además también de justificar unas guerras en Oriente Medio. Estas guerras, estos ataques bélicos dieron lugar como consecuencia a movimientos migratorios de personas que huían de esta guerra hasta Europa, lo que conocemos como la crisis de los refugiados. Pero además, este discurso de odio que caló también en la sociedad dio lugar a organizaciones y a grupos políticos de extrema derecha, que además han generado también ataques violentos contra la comunidad musulmana e islámica. Pocos días después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, declaró el inicio de la llamada guerra contra el terrorismo con el fin explícito de encontrar y eliminar a los responsables de los ataques y a cualquier otro grupo o individuo extremista que atentara contra la seguridad de ese país y sus aliados. Rápidamente fue señalada la organización Al-Qaeda como autora de los atentados y con ello entró en escena un objetivo militar hasta entonces desconocido. Se le ha denominado fundamentalismo islámico y durante la primera década del siglo XXI se le atribuye la autoría de los peores ataques terroristas registrados en la historia de Europa. Los Estados Unidos, junto a la OTAN, utilizaron ese argumento para invadir a Afganistán y a Irak, causando miles de muertos y millones de desplazados. El 11 de marzo de 2004, una serie de ataques con explosivos en estaciones de trenes en Madrid causaron 191 muertos y unas 1.900 personas heridas. Al año siguiente, el 7 de julio, un ataque similar se realizó en Londres con un saldo trágico de 56 fallecidos y 700 heridos. El miedo y el desconcierto generado en la población fue aprovechado por nacientes partidos políticos de extrema derecha en Europa. Se comenzó entonces a sentar las bases del rechazo no solo al radicalismo islámico, sino al propio Islam como religión y a los valores culturales que promulga. Aber wir können nicht übersehen, dass die Zahl von Messerattentaten, von Vergewaltigungen, von auch Gewalt gegen Frauen von Menschen aus dem muslimischen Kulturkreis in stärkerem Maße verübt werden als von Menschen, die originär von hier stammen. Gedanken machen. Welche Entwicklung wollen wir? Wie stellen wir uns Deutschland, wie stellen wir uns Cottbus, wie stellen wir uns Europa in 20, 30, 50 Jahren vor? Wollen wir ein islamischer Kontinent werden? Wollen wir, dass unsere Frauen Kopftuch tragen, die nachfolgenden Mädchen Burka tragen? Wollen wir die Scharia einführen? Más de 10 países europeos, entre los que se encuentran Reino Unido, Francia, Austria, Bélgica, Holanda y Dinamarca, han establecido limitaciones o prohibición absoluta de usar en lugares públicos prendas de vestir vinculadas a la fe musulmana como el niqab o burka. Wir lehnen die Vollverschleierung, nicht nur die Burka, sondern auch die andere Form von Vollverschleierung, die nur die Augen sichtbar macht, ab.
alle gemeinsam. Das ist eine gemeinsame Position. Sie passt nicht zu unserer offenen Gesellschaft. Gesicht zeigen ist für unsere Kommunikation, für das Zusammenleben, für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Aunque no fue el Islam quien obligó a los europeos a cubrirse el rostro, sino el coronavirus, la legislación contra estas prendas de vestir continúa vigente. En Francia se considera delito penal el uso del velo islámico en espacios públicos. Esta mujer fue una de las primeras sancionadas por esta ley vigente desde 2010. J'étais en voiture le 2 avril quand deux agents moto m'ont fait signe de m'arrêter et de mettre sur le côté. Ce que j'ai fait. Ensuite, il y en a donc un qui est venu vers moi en me disant je ne sais pas comment ça se passe dans votre pays, mais en tout cas chez nous, on ne conduit pas comme ça. Donc je lui dis chez vous, c'est aussi chez moi, parce que je suis française. À la rigueur, entre l'agent moto qui porte un casque et moi, je pense qu'entre nous deux, c'était peut-être moi qui voyais le mieux. Werktafels. Het is een wet gericht op moslims. Niets minder, niets meer. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU se pronunció sobre la prohibición de la burka en Francia y alegó que la ley violaba los derechos de las mujeres. Sin embargo, las valoraciones del Consejo no son de carácter vinculante, por lo que la ley persiste. Trouver une violation des droits de la liberté à manifester sa religion, ou est aussi une violation de l'article 26, qui est l'article qui interdit la discrimination. Mientras que el niqab tapa parte del rostro, el burka cubre el cuerpo entero. Sin embargo, estas prendas ni siquiera se derivan del Corán y nada tienen que ver con el Islam, sino que están ligadas a tradiciones tribales y costumbres culturales, principalmente en Afganistán y algunos países de Oriente Medio. Pero no solo estas prendas han estado prohibidas, la construcción de mezquitas y minaretes también han tenido restricciones y hasta prohibiciones en países como Suiza, Polonia, Noruega o Italia. Le minaret ne représente rien, il n'a aucun message et il se vote même par les initiants. Ils l'ont avoué à plusieurs reprises que ce n'était pas le minaret qui est le but, mais seulement un préjugé pour s'attaquer aux faits islamiques. Il y a certainement un malaise, mais ils ont utilisé l'agression et l'insulte pour poser cette question. Il fallait se comporter d'une autre manière, à savoir contacter les musulmans, les instances, les officiels, afin de preparar una integración positiva estructurada. En los últimos años, la fobia hacia el Islam, hacia migrantes y refugiados de fe musulmana, ha tomado cuerpo con el nacimiento de partidos políticos y organizaciones como el Movimiento Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente, conocido por sus siglas como PEGIDA. Surgió en Alemania en 2014 y en poco tiempo se ha esparcido por casi toda Europa. Flüchtlinge oder Flüchtlinge, wenn sie aus Kriegsgebieten kommen, die können gerne kommen. Aber das, was hier ist, das hat sich zu einer, man kann sagen, islamischen Invasion entwickelt. Freedoms have been taken away from people in this country. Freedom to speak the truth about an evil, which is Islam. Und diese muslimischen Flüchtlinge starteten dann den flächendeckenden Terroranschlag. Einen Terroranschlag auf deutsche Frauen, auf blonde, weiße Frauen. De igual modo, la desaprobación hacia estos grupos xenófobos ha tomado cuerpo en distintos países. Ich bin wütend darüber, dass Pegida hier heute marschiert. Wir wissen, Pegida und Hooligans von Hogesa, die sich hier angekündigt haben, die haben kein Interesse an den Rechten von Frauen. Die sind hier immer wieder auch randalierend durch die Stadt gegangen, haben Ausländer verprügelt. Denen geht es hier nicht um Gewalt, denen geht es hier um rechte Propaganda, um rechte Hetze und nicht um Antisexismus. Los atentados por motivaciones xenófobas en Europa han ido en aumento en los últimos años, aunque las decenas de hechos ocurridos con numerosos muertos y heridos no hayan tenido gran repercusión mediática. El más reciente informe europeo de la islamofobia revela un crecimiento de los grupos de extrema derecha que atentan contra la población musulmana, así como la normalización de los discursos islamófobos. Das war für uns eine sehr unschöne Situation, dass Helfer des Roten Kreuzes attackiert wurden, verbal, nicht körperlich. Das ist, glaube ich, etwas weltweit, wo wir als Rotes Kreuz immer sehr irritiert sind.
weil wir als neutrale Helfer natürlich auch einen neutralen Status innehaben wollen. It's hard to explain it, but I feel I'm strange. I'm not like the people they live here. I'm walking in the street, the people they look at me in a different way. Not only me, all the people like me, they have a dark skin. Mientras los atentados con motivaciones islamofóbicas se consideran hechos aislados y perpetrados por desadaptados o enfermos mentales, no ocurre lo mismo cuando la autoría recae en un musulmán. En esos casos, sí se generaliza al punto de estigmatizar a los practicantes de una religión, y más si estos son migrantes o refugiados. Vous savez, le terrorisme islamiste a un programme qui est écrit. C'est de commettre des attentats afin que les musulmans soient stigmatisés et que cela entraîne encore plus de terrorisme et de radicalisation. C'est exactement dans ces pas que le gouvernement et beaucoup de forces politiques se mettent aujourd'hui. Et effectivement, nous avons déjà constaté un certain nombre d'actes contre des personnes de confession musulmane ou contre des lieux de culte. Il y a eu des menaces de mort à Béziers, à Bordeaux, et puis là, vous voyez la conséquence de ce climat délétère. Si bien cada país tiene pleno derecho para redactar leyes que estructuren su sociedad, muchos analistas coinciden también en que la pretensión de que un migrante deba abandonar sus valores culturales y someterse al pensamiento dominante representa un signo inequívoco de cómo la mentalidad colonialista aún persiste en pleno siglo XXI. En Francia, la islamofobia ha ido aumentando en los últimos años con la llegada de personas migrantes y refugiadas. Pero es que en Francia hay más de 6 millones de personas practicantes de esta religión, lo que conforma la comunidad musulmana más grande de toda Europa. La colonización francesa en el norte de África y también en Oriente Medio ha dado lugar a estos movimientos migratorios que en los últimos años 20 sobre todo, ha ido aumentando y se ha acentuado por estos conflictos bélicos y por la desigualdad que ha ido creciendo en estos países. Recientemente Emmanuel Macron, el presidente francés, hablaba de separatismo islámico al referirse de la captación de jóvenes por estas células terroristas que actúan bajo el nombre del Islam sin representar a esta religión. Este hecho también, con el asesinato de un profesor francés por mostrar caricaturas de Mahoma, ha servido para acentuar este discurso, algo que rechaza totalmente la comunidad islámica en Europa y en el mundo. Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste. C'est un projet conscient, théorisé, politico-religieux, qui se concrétise par des écarts répétés avec les valeurs de la République, qui se traduit souvent par la constitution d'une contre-société et dont les manifestations sont la déscolarisation des enfants, le développement de pratiques sportives, culturelles, communautarisées qui sont le prétexte pour l'enseignement de principes qui ne sont pas conformes aux lois de la République. C'est l'endoctrinement et par celui-ci la négation de nos principes, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité humaine. En este mismo discurso pronunciado a principios de octubre, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó además que el Islam estaba atravesando una crisis en todo el mundo y anunció un conjunto de políticas para combatir el radicalismo islamista en el país. Según su visión, se estaría creando silenciosamente un poder paralelo que amenazaría el orden republicano en Francia. 2 semanas después de estas declaraciones, una noticia sacudió al país y al mundo. Je pense que ça a été hyper brutal. C'est choquant de voir ce type d'attitude, surtout dans des petites villes comme ça, tranquilles. Même si partout dans le monde, ça choque à chaque fois. Et ouais, interloqué, on comprend pas. On comprend pas. A no más de 20 kilómetros del lugar donde Macron había pronunciado su discurso, fue decapitado Samuel Paty, un profesor francés que impartía clases en una escuela de los suburbios de París. Ah oui, c'est choquant.
Moi j'habite à 100 mètres à côté de l'école, c'est un coin extrêmement calme. On n'aurait jamais pensé qu'il puisse y avoir un meurtre comme ça, quoi. Este lamentable suceso se dio días después de que el profesor Samuel Paty mostrara caricaturas satíricas alusivas al profeta Mahoma en una clase sobre libertad de expresión, un hecho que la comunidad musulmana considera una ofensa grave y un irrespeto a los principios y valores del Islam. Frente a las numerosas críticas y actos de protesta, el gobierno de Francia defendió la libertad para publicar y difundir este tipo de mensajes. Et donc, je comprends et respecte qu'on puisse être choqué par ces caricatures. Je n'accepterai jamais qu'on puisse justifier une violence physique pour ces caricatures. Et je défendrai toujours, dans mon pays, la liberté de dire, d'écrire, de penser, de dessiner. El discurso de Emmanuel Macron despertó el rechazo de numerosos países y una ola de protestas a nivel internacional. फ्रांस में जो गुस्ताखाना खाके शाया हुए हैं उनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया गया है ताकि आलमी दुनिया को ये बावर कराया जाए कि 1.25 अरब से ज़ायद मुसलमानों की दिल आज़ारी की गई है और ये प्रोटेस्ट को हम आलमी दहशतगर्दी समझते हैं क्योंकि हुजूर की शान में जिस तरह की उन्होंने गुस्ताखियाँ की हैं ये हमारी बर्दाश्त से बाहर है और मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ कि फिलफौर अपना सफ़ीर फ्रांस से वापस बुलाया जाए और उनके सफ़ीर को 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर मुल्क बदर किया जाए। Las caricaturas que mostró Samuel Paty en el salón de clases eran las mismas que publicó el semanario francés Charlie Hebdo años antes. La intención de Paty era reflexionar sobre la libertad de expresión y relatar los hechos que sucedieron en el 2015, donde la revista sufrió un ataque terrorista que se cobró la vida de 12 personas. Ese mismo año, otras 130 personas fueron víctimas de un atentado en París y un holocausto similar ocurrió en Niza el año siguiente con el asesinato de 84 personas durante el Día Nacional de Francia. Nous sommes face à un risque extrêmement élevé. Nous ne sommes plus face à des groupes terroristes qui venaient de l'extérieur, commettaient des actes et repartaient. Nous sommes face à ce que j'ai appelé un terrorisme en libre accès, c'est-à-dire par le biais de la fréquentation d'Internet, par le biais d'une propagande extraordinairement sofisticada de grupos terroristas. La autoría de estos atentados fue reclamada por Al-Qaeda y el autodenominado Estado Islámico, grupos minoritarios de raíz salafista y wahabista, derivaciones radicales del Islam originadas en Arabia Saudita. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos financió y suministró armas a estos grupos para contrarrestar la influencia de la Unión Soviética en la región. Fue así que el wahabismo y el salafismo pasaron de ser pequeños grupos al margen a ejercer una influencia importante en Oriente Medio y en el mundo. Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well armed, creating a mess, frankly. Frente a los sucesos de octubre y las tensiones entre el gobierno de Francia y la comunidad islámica, se inició una escalada de violencia. En Niza, un joven tunecino atacó a 3 personas en una iglesia cristiana. Este atentado despertó las alarmas del Estado francés. La réponse du gouvernement sera ferme, implacable et immédiate. J'ai d'ores et déjà décidé de porter le plan Vigipirate au niveau urgence attentat sur l'ensemble du territoire national. Le président de la République a convoqué un conseil de défense et de sécurité nationale pour demain matin. Días después de estos ataques, una serie de atentados fueron ejecutados en Viena, la capital de Austria. Macron visitó la embajada y reafirmó una vez más el discurso de la amenaza del Islam sobre la civilización europea. Nous savons ce que Vienne et l'Autriche ont vécu hier soir. La douleur, la peur, la blessure. Les victimes sont évidemment tombées et je pense à leurs familles et leur apporte tout notre soutien, mais je pense aussi à ce que Vienne représente dans l'histoire de notre Europe, une ville de culture, d'émancipation, l'incarnation même de nos valeurs.
Et je pense que cette attaque n'a rien d'innocent. Elle dit aussi la volonté de nos ennemis de s'attaquer à ce qu'est l'Europe. Cette terre de liberté, de culture, de valeurs. Et donc nous ne céderons rien. El autor del atentado al profesor Samuel Paty, Abdullah Aboujetovich Ansorov, era un joven migrante ruso de origen checheno quien había recibido el estatus de refugiado en Francia. A su vez, Ibrahim Isaoui, quien perpetró el ataque en Niza, había ingresado a la Unión Europea recientemente para solicitar asilo. Si bien sus motivaciones estaban basadas en el Islam, los grupos radicales que fundamentan la violencia en la religión representan un porcentaje casi insignificante dentro de la comunidad musulmana. Sin embargo, la retórica utilizada por muchos líderes y ciudadanos europeos no hace esta distinción. Como consecuencia, son muchos los migrantes y refugiados víctimas de xenofobia y ataques racistas e islamófobos. Oui, on se sent victimisé surtout par les annonces que fait le président, par les annonces que font le gouvernement, parce que c'est eux qui provoquent l'amalgame maintenant. C'est même plus la population, donc ça part de la tête de l'État. Je demande aux propriétaires des chiens de les tenir auprès d'elles le temps qu'on passe. Et là, les propriétaires deviennent tout de suite agressifs et nous disent qu'ils sont là depuis 16 heures et que personne ne les a dérangés et que nous, salles arabes, on était là pour les déranger. Et du coup, la dame s'approche de moi, se met à me toucher le voile et Kenza s'interpose entre nous deux. Donc je m'interpose du coup entre la femme et ma sœur. Et donc je me suis pris un premier coup de couteau au niveau du crâne, ici. Un second au niveau de l'abdomen et un troisième au bras. Du moment où je leur ai demandé de tenir leur chien, je les ai sentis agressifs. Et je pense que si je ne portais pas le voile et si on n'était pas d'origine étrangère, parce qu'on est française, je pense que ça ne serait pas passé pareil. Ça n'aurait pas été la même chose avec quelqu'un d'autre. Parce qu'elles se sont tout de suite emportées. A pesar de las tensiones entre el Islam y el laicismo, la mayor parte de la comunidad musulmana cree en la convivencia pacífica y denuncia que los grupos violentos no representan su religión. Oui, je pense qu'elle est vraiment essentielle, que tout musulman doit être acteur en apprenant justement et en transmettant le bon message de l'islam et ne pas justement laisser cette minorité, ces groupuscules, porter un message, celui de l'islam qui n'est pas le leur, et qu'ils ont bien sûr falsifié et modifié. Esta escalada de violencia y las fuertes tensiones entre el gobierno francés y la comunidad islámica a nivel internacional se dan mientras se discute el nuevo pacto migratorio europeo. En este complejo escenario, los migrantes y refugiados son doblemente afectados. La xenofobia, la islamofobia y el racismo encuentran en el miedo un terreno fértil para expresarse, al tiempo que las políticas anti-inmigración podrían encontrar justificación en la amenaza del terrorismo. La islamofobia se ha construido en Occidente sobre todo con la contraposición de los valores de esta cultura en la contraposición de la práctica de la religión como es el Islam. Siempre bajo una mirada de superioridad de la civilización occidental bajo el Islam. Una guerra entre el bien y el mal, una desigualdad entre lo que es la cultura y lo que es la religión. Sin embargo, también estos ataques terroristas bajo el Islam, que no representan ni a una comunidad ni a una religión, solo han servido para que cale más este miedo en la población. Además, los discursos políticos que se han llevado a cabo, sobre todo por la extrema derecha, ha hecho que crezcan estas estigmatizaciones y que también se lleven ataques violentos hacia estas comunidades. Por ejemplo, también han cambiado lo que son las políticas migratorias en algunos países, como en Estados Unidos, donde el ya no reelegido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretendía que personas musulmanes no entraran en el país. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos como siempre, sí, invitándoles
a continuar en sintonía de esta cadena y a seguirnos en un nuevo programa de Entre Fronteras.